El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Bien, entonces hoy nos toca la sexta jornada, Elín. Números 33:9, salieron de Mara y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. En medio de una serie de jornadas o estaciones del pueblo de Dios por el desierto, es bueno saber que también uno se encuentra en lugares hermosos como este oasis de fuentes de agua y palmeras. Vamos a hacer un recorrido. ¿De dónde salimos? De Ramesés. Pasamos a Sucot. ¿Qué comienza entonces ahí? El peregrinaje. Luego pasamos a Etán. ¿Qué dejamos ahí? La parentela. Después entramos a Piairot. Duda. Y lo último que vimos fue Mara. Entonces, siguiendo con la narración, salieron de Mara, dice, mostrándonos de esa manera que se puede salir de Mara, de la amargura, de las cosas negativas, de las tristezas de la vida. Podemos salir de ahí, porque Mara es amargura, Mara es prueba, es dificultad. Porque cuando llegamos ahí, nosotros podemos darnos cuenta de lo que tenemos en el corazón. Y a veces lo que tenemos en el corazón es puro amargura. Y la amargura se convierte en un corcho, en un tapón de una botella. O sea que no puede penetrar la gracia, porque la amargura está tapando el vaso, el depósito, la botella. Por eso dice la Escritura, salieron de Mara y vinieron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Las fuentes de agua y las palmeras ya estaban ahí antes de que ellos llegaran. Y ahí podemos darnos cuenta que Dios tiene las cosas listas para nosotros, tanto para salir de Mara como para tener un tiempo de refrigerio. Ahí estaban, todo preparado. Él había predestinado que habría una parada en ese oasis antes de la fundación del mundo. No eran palmeritas pequeñas, era un oasis de palmeras. ¿Cuántas eran? 70 palmeras. Allí acamparon. Llegaron a Elín, 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Y ellos acamparon después de haber salido de agua, de Mara, con las aguas amargas, acamparon ahí. Y todo esto se resume en un solo versículo. Uno solo. Llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y se acaba el versículo. Los animales y las personas no pueden aguantar mucho tiempo sin agua. Mara significa amargo, amargura. Y Elín, palmeras. Estas cosas, dice la Escritura, que se escribieron como ejemplo, están escritas en la Biblia para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así lo expresa la Escritura. Dios nunca ha querido amargarnos la vida.
Por eso es que Él provee para el cristiano abundancia de agua y alimento en medio del desierto del mundo. No en todo lugar se halla la provisión de Dios. Uno puede ir a lugares donde la gente habla y habla y es como oír llover. No hay nada que lo toque, ni hay nada que lo transforme. ¿Por qué? Porque no en todo lugar se halla la provisión de Dios. La provisión de Dios está en Cristo, la Biblia y la iglesia fiel. Juan capítulo 4, verso 14. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El capítulo 7 de Juan, verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Salmo 2:2 dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Es una sed completamente diferente. ¿Dónde estás acampado ahora? Eso va para vos. ¿Dónde estás acampado? ¿Dónde estás bebiendo? ¿Dónde te están hidratando? ¿Estás acampado junto a las aguas o te estás deshidratando en el mundo? El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud en Egipto, después de haber sido bautizado en el Mar Rojo, marcha hacia el monte Sinaí y en Elín encuentra abundancia de agua y alimento en medio del desierto. Las palmeras proveyeron para ellos dátiles. Los dátiles escurren azúcar. Y estaban también las fuentes de agua. Cuando salieron de Sucot, ellos caminaron 20 kilómetros en un día. De Sucot a Etán caminaron otros 20 kilómetros en otro día. De Etán a Piairot otros días y de Piairot a Mara 3 días en el desierto buscando agua. Y cuando las encontraron, eran aguas amargas. No las pudieron beber. Pero el número 7 es el descanso. Después de Mara llegaron a Elín, a un oasis de descanso. No es todavía la tierra de Canaán, no es todavía la posesión completa de la tierra, ni tampoco es el reino, pero sí es un oasis. Y Dios ve cuando necesitamos un oasis para que descansemos. 6 días caminando por el desierto y 3 semanas descansando en Elín. Éxodo 16:1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. Ellos salieron a los 15 días del primer mes, quiere decir que estuvieron en Elín hasta la mitad del siguiente mes. O sea que se demoraron como 3 semanas ahí descansando, porque Dios es bueno. A veces parece que la prueba es difícil y larga, pero nunca será más larga de lo necesario. Y luego después pasamos a Elín, donde vamos a estar el tiempo también necesario para
reanimarnos, para restablecernos, y eso lo decide Dios. Con ellos lo decidió Dios, con nosotros también, porque esto no es decisión del pueblo. Si el pueblo se siente bien en un lugar, no se va a quedar ahí 15 días ni 20 días, va a quererse quedar más largo, porque el hombre, el ser humano, se acomoda. Era Dios que con su nube dirigía al pueblo. Si había que quedarse en un lugar, la nube se paraba primero. Eso es para que veamos que Dios estaba dirigiendo al pueblo. Y mientras la nube no se levantaban, ahí se quedaban. Dios nos da a veces tiempos largos de situaciones agradables y fáciles. En Elín ellos estaban cómodos. Éxodo 15, 27. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto es todo lo que dice la escritura de Elín. Iglesias y ministerios se llaman Elín. ¿Conoce alguno? El ministerio Elín, la iglesia Elín. Elín es un proceso agradable en las jornadas, pero no vamos a encontrar ninguna iglesia ni ningún ministerio que se llame Mara. Hay iglesias que se llaman Esmirna, sin duda nos han informado que significa lo mismo, Mara, amargura. Cada una de estas jornadas que estamos estudiando representa un tipo de experiencia espiritual. Y hay alguna cosa que aprender en cada jornada. Cada jornada de Elín fue preparada por Dios. Es un oasis agradable, pero no es un lugar definitivo. No te acomodes. No debes olvidar que eres peregrino. Hay muchas personas que se sienten víctimas de todo. Jugar el papel de víctima es parte de un modelo de cultura vieja, tan vieja como la civilización. Algunos están acostumbrados a ese papel y se vuelven adictivos y viven atrayendo situaciones y personas que los van a hacer sufrir, creando una resonancia de miedo crónico. Dios quiere darnos tiempos de refrigerio para que después sigamos avanzando para aprender otras lecciones, como en este caso. ¿Qué es un oasis? Un oasis es un lugar en el desierto en el cual se puede encontrar agua y vegetación. Son porciones de terreno fertilizados por una fuente de agua en medio de arenales. Hay oasis de descanso en la caminata cristiana, en la caminata del pueblo de Dios. Hay lindos y agradables oasis, pero no hay que olvidar que todavía no es Canaán, la tierra prometida. Efesios capítulo 4, verso del 11 adelante. Dice la Escritura, Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está el verso importante, el verso 13. Hay un motivo por el cual Dios pone ministerios en la iglesia para enseñar al mismo pueblo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el motivo principal. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4 se relaciona con el IN. Como les dije, el propósito está ¿en qué verso? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Están las fuentes y están las palmeras. Y el mismo Señor, esto fue preparación de Dios, el mismo Señor, no es una idea que le salió de la manga, Dios lo preparó esto desde la eternidad, en el verso 11. El mismo. ¿Quién es ese mismo? Es el mismo Señor. Esto fue una preparación de Dios. El mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada persona tiene un camino por delante. Por esa causa tiene que prepararse para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso está por delante de cada persona. En el verso 13 está Canaán dejando Elim porque la estadía ahí, ese refrigerio es transitoria. Tenemos que llegar todos al propósito que nos marca la Escritura. Porque hasta que todos lleguemos, ahí recién es Canaán. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá es donde todos tenemos que llegar. La estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que llegar para dejar de ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. En todas estas jornadas hay un proceso de caminata. Hay un proceso de caminata, hay un proceso de crecimiento y hay un proceso de seguimiento. Entonces, cuando Pablo dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esa es la meta. Cristo es la meta. Y la meta es Canaán. Es de Canaán que Dios dijo, esta tierra te la daré a ti. Allí establecerás el reino. Allí fue donde ellos terminaron buscando aquella ciudad que tiene fundamento, la Jerusalén celestial, el reino espiritual de Dios. Pero antes de que se dé la plenitud del reino, hay unas etapas que se tienen que pasar. Por eso dice,
hasta que todos lleguemos. Es decir, que hasta que todos lleguemos, primero tenemos que pasar por cada una de las etapas que estuvimos estudiando. ¿Y qué sucede mientras llegamos allá? En el camino suceden muchas cosas, pero si aprendemos a oír la voz de Dios, podremos escucharlo, llamando al cuerpo de Cristo a la unidad. La unidad bíblica no está basada en doctrina. Eso es cosa de niño. Porque los vientos de doctrina no unen a nadie, más bien dividen y esparcen a la gente en todas las direcciones. Lo que está diciendo es que lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Ese es su mandamiento. Y cuando comencemos a guardar estos mandamientos, vamos a dejar de preocuparnos por el resto. Nos vamos a olvidar de las riñas y vamos a crecer fuertes en la unidad del Espíritu. Ahora mismo, en todo el mundo, el Espíritu Santo está llamando a la iglesia de Dios para que se una, pero no en doctrina, ¿entiende? Sino en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En parte para eso son las jornadas o las estaciones. Hay algunas jornadas que son difíciles y hay otras que son agradables. Pero estos versos 11 y 12 representan el Elín y ahí es donde vamos a regresar. Fíjese cómo dice la Escritura, nos habla de aguas y nos habla de palmeras. ¿Cuántas eran las fuentes? 12. ¿Y cuántas eran las palmeras? 70. Y eso nos habla de refrigerio. Pero en este cuadro hay dos números. Uno es el y el otro es 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Vaya a Mateo capítulo 10, verso 1. Ahí va a encontrar por qué causa encontraron las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. Llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El verso 7 dice, Él envió a los 12 y les dijo, cuando vayan a predicar, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Y vamos a Lucas 10:1. Esto lo dijo en Mateo, ahora nos vamos a Lucas 10:1 y dice, designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Esos 70 eran coordinadores, eran discípulos, pero eran coordinadores, estaban yendo donde él iba a ir, estaban preparando un ambiente para que él llegue. Lucas 9 dice, también dijo a los 70, 10:9, sanad a los enfermos que haya en ella, en la ciudad donde ellos entren, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Fíjense que el mandamiento no es a los apóstoles, profetas, pastores y maestros. El mandamiento es a los creyentes.
Los creyentes tienen que hacer eso que dice aquí. Sanen enfermos. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Expulsen demonios. ¿Quién tiene que hacer eso? El pueblo. El pueblo. Hoy en día, si quieres refrescarte, si quieres salud y sanidad, no te sientes bajo ministerios que te digan que eso solamente era para el Antiguo Testamento. Que te digan que solamente era para refrescarte. Sentate bajo ministerios donde te prediquen las buenas nuevas del reino, practiquen la sanidad en los enfermos. Porque el 12 y el 70 son números apostólicos. El Señor envió primero a 12 apóstoles y luego a los 70. Por eso Pablo dijo en Efesios 4 que él mismo, hablando de Dios, dio los ministerios a la iglesia para perfeccionarla. La iglesia necesita perfeccionamiento. Y aunque ese perfeccionamiento es solo temporal, ese servicio también es solo temporal. Digamos que ese ministerio es como una especie de un encofrado para hacer una columna. Y una vez que la columna esté formada y una vez que la columna esté seca, se quita el encofrado y ya no se necesita. Cuando salimos de Elín y vamos en dirección al Mar Rojo para aprender a recoger, escúchelo bien, cada mañana maná solitos. Ya está bueno que cada uno de nosotros se levante a recoger maná solito, la cantidad que pueda comer, mientras el Señor hace que su pueblo descanse donde hay agua y palmeras con dátiles dulces. Su pueblo descansa donde hay fluir de Dios. El pueblo descansa donde está su sombra protectora. El pueblo descansa donde está siendo alimentado con la palabra. El pueblo descansa cuando la presencia de Dios está con el pueblo. ¿Entiende? Si no, no hay descanso. Otra vez, el número 12 y el 70 son números apostólicos. Cuando cruzaron el Jordán, pusieron 12 piedras. Cada piedra, en un altar, cada piedra representaba una tribu de Israel. ¿Y las tribus de Israel cuántas eran? 12 también. La Nueva Jerusalén tiene 12 perlas. Tiene también, ¿cuántas puertas? 12. ¿Cuántos cimientos tiene? 12. Con los nombres, dice, de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces el número 12 es un número apostólico, pero el ministerio no se completa solamente con los apóstoles, sino que también están los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Además de los 12 están también los 70. Por lo tanto, siempre que en la Biblia aparece el número 12 y el 70, se refiere a la necesidad de ministerios. Dios le da a la iglesia regalos y estas personas son regalos para la iglesia. Porque es para perfeccionarlos a ustedes.
para enseñarles a tener comunión con el Padre y con el Hijo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.